Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Ya estamos en la etapa número 6, o la conferencia número 6, sobre la casa bíblica no occidental de creencias básicas. Según la imagen de la casa, ya tenemos el punto 0, que es el cimiento, que es la cultura, lo de abajo. Número 1, que es la fuente de conocimiento confiable, que es la fuente es autoridad externa, es Dios existe por medio de parámetros bíblicos. Y luego tenemos, por medio de los parámetros bíblicos, entendemos, interpretando los parámetros bíblicos por medio del punto de vista no occidental, sistema abierto, entendemos que la creación fue creada perfecta y completa. Luego entró la muerte. ¿Por qué? Por el pecado de Adán entró la maldición y la caída de maldición de la creación misma. Y luego con tiempo, con las consecuencias sumando, los pensamientos del hombre del pecado era completamente mal. Dios juzgó la tierra por medio de un diluvio. Luego el primer piso es una creación condenada. Ese es donde estamos hoy. Por eso sufrimos diferentes efectos de la caída de la creación misma y nosotros mismos. Luego tenemos la cruz y la creación. Y ahora nos toca la cruz y la resurrección. ¿Por qué es un pilar? ¿Por qué es un pilar la cruz y la resurrección? 1 Corintios nos dice en capítulo 15, versículos 20 al 26, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya entendemos que está hablando Pablo en 1 Corintios. Está hablando del pecado original, Adán. Y la muerte entró por medio de Adán, pero por medio de Jesucristo, como fue resucitado, entra la vida. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la separación. Es la muerte. Será destruido. El evento que pasó. Esa es la resurrección de Jesucristo. Lucas 24, versículos 1 al 7 nos dice: el primer día de la semana, muy de la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. 1 Corintios 15, 3 al 8.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esos son eventos, hechos históricos a los hebreos de sistema abierto. Pero si una persona de cultura occidental con sistema cerrado trata de entender lo que está escribiendo, es como no tiene lógica. No tiene, es una locura para aún pensar, para entender, porque está cultivada por medio de su cultura una forma de pensar para no entender, para no creer en sistema abierto, en lo que puede ver entonces milagros, puede ver las acciones o los eventos que incluye entonces el poder de Dios. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ese es Pablo lo que está hablando. Los resultados de la resurrección. Todo tiene propósito. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, tenía propósito. Cuando Dios hizo entonces o puso en acción la historia para redimir la creación, todo tenía propósito, todo tiene propósito, porque es sistema abierto. Sistema cerrado no puede haber propósito ni dirección, pero este es sistema abierto. Los resultados de la resurrección. Romanos 1:1-6 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Pablo había sido como un embajador para ir y declarar a las naciones la esperanza, la redención, de cómo ser redimida, de cómo conseguir reconciliación con su Creador. Muchos van a rechazar el mensaje. ¿Por qué? Porque tienen sistema cerrado, no van a creer, van a decir que es una locura. Pero con sistema abierto, y esa es una creencia propia, cada uno tiene que decidir de cómo interpretar, de cómo entender. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese es el resultado de la resurrección. Cualquier puede ser crucificado. Con Cristo mismo fue crucificado 2 otros ladrones. Entonces la parte especial no solamente ser crucificado, aunque ser crucificado, derramar su propia sangre pagó el precio, pero fue resucitado de entre los muertos. ¿Y qué hizo la resurrección? Y fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hemos sido justificados. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesucristo venció la muerte. Ya no está muerto. Ya está vivo. Entonces, quiere decir que su precio de la muerte original del jardín ya ha sido cumplido, pagado. Por eso Jesucristo dijo, ¿no? Ya es terminado, ya está concluido, ya está hecho. ¿Qué?
El precio de deuda pendiente desde el principio ya está pagado a los que quieren recibirlo. Entonces, y justificado, hemos sido justificados. ¿Cómo sabemos que tengamos vida eterna? ¿Cómo sabemos que hemos sido perdonados? Por medio de Jesucristo, su resurrección. Esta es la prueba para mostrar que el precio ha sido recibido y todo pagado, cancelado en full. Hechos 4, 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablesen ni enseñan en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bajo amenaza de perder su vida, los apóstoles decían, no podemos dejar de hablar de Jesucristo y lo que hizo en la cruz, en la vida, en la cruz y en la resurrección. No podemos dejar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Somos testimonios. Tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que difundir el mensaje de esperanza a toda la raza humana. La conclusión del quinto pilar, la creación y la resurrección. La conclusión es 1 Pedro 1, 17 al 21 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todos seremos juzgados, y todas nuestras obras. Pero los que están bajo la sangre de Jesucristo serán perdonados. Pero nuestra obra también será juzgado igual. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino o como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ya es terminando la lectura número 6 sobre por qué Jesucristo vino. ¿Por qué? No es para ser un buen maestro, un buen profesor o enseñarnos de cómo ser personas buenas o una moralidad buena. Él vino a pagar un precio pendiente desde el principio, desde la maldición, desde el pecado. Por eso vino. Y solamente vino un Señor Salvador, lo que pudo pagar el precio. Y ese fue el Hijo de Dios. No, ningún hombre, todos los hombres nacidos ya nacen con la semilla del pecado. No es perfecto, ningún hombre no puede entonces pagar el precio. Pero desde el principio, en Génesis capítulo 3, habla de la semilla de la mujer que iba a herir la cabeza del simiente de Satanás, de la serpiente. Y ya tenemos entonces la semilla de la mujer, nacido de una virgen. Por eso es semilla de la mujer, que venció la muerte, que venció la cruz por derramar su sangre, pagar el precio y ser resucitado de nuevo. Ese es el mensaje bíblico. Esos son los componentes básicos en lo que es las creencias básicas de la casa bíblica. Ya estamos
casi terminando. Ya hemos terminado con la mayoría de los componentes bien importantes al Evangelio, las buenas noticias. Pero tenemos 2 ya lecturas más. Entonces, somos Tim y Holly, Nick Kist. De nuevo, ahí está el correo electrónico. Si quiere comunicar con nosotros, pero gracias de nuevo por acompañarme y espero verlos en las próximas 2 lecturas para acabar la serie de las creencias básicas de la casa bíblica no occidental. Gracias. Hasta luego.